Cordial saludo, estimados estudiantes. Estoy realizando este video para dar explicación sobre las propiedades de la potenciación. Me permito presentarme. Mi nombre es Sergio Andrés Durán Jaimes, docente de la Universidad de Santander, UDES. Dentro de los objetivos generales tenemos reconocer las propiedades de las potencias en base natural, multiplicación, división, entre otras. La potenciación es una multiplicación de varios factores iguales, al igual que la multiplicación es una suma de varios sumandos iguales. La potenciación se considera entonces como una multiplicación abreviada y en la nomenclatura de la potenciación tenemos dos partes que las diferenciamos como la base y el exponente. El exponente determina la cantidad de veces que la base debe multiplicarse por sí misma. Por ejemplo, 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 es multiplicar 4 veces el 2, más no es decir 2 por 4, 8. Ahí estaría incorrecto. Es multiplicar 4 veces el 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Muy bien. Tenemos a continuación las propiedades más comunes de la potenciación. Observemos que todo número elevado a la 1 siempre nos va a dar el mismo número. ¿Sí? Por ejemplo, 1 elevado a la n o 1 elevado a la 1, pues va a ser 1, el mismo número. 5 elevado a la 1 nos va a dar 5. 10 elevado a la 1 nos va a dar 10. Caso contrario, si tenemos a elevado a la 0 o todo número que sea positivo elevado a la 0 nos va a dar 1. Su respuesta va a ser 1. Si lo que yo tengo es a a la n por a a la m, es decir, dos bases con diferentes exponentes, entonces multiplico esas dos bases, quedándome un solo valor, y sumando sus exponentes, m más n. Pero también podemos encontrarlo en forma de división. Entonces tenemos a elevado a la n sobre a elevado a la m. Esto significa que nosotros procedemos a hacer la división, o si es el mismo número, digamos 2, quedaría 2 elevado a la n menos m. O sea, se restan. En una división se restan los exponentes y en una multiplicación se suman los exponentes. Si yo tengo ahora a elevado a la n, pero toda esa expresión está elevado a la m, pues significa que yo lo debo multiplicar, n por m. Si yo tengo una fracción y toda la fracción está elevado a la n, es lo mismo que tener cada uno de ellos, tanto el numerador como el denominador, elevado a la n. Existe otra propiedad que es a la menos 1, es decir, cualquier base elevado a un número negativo. Yo lo puedo representar en forma positiva, es decir, que pongo el 1 arriba en el numerador y todo lo que estaba allí, el a elevado a la menos 1, pasa al denominador. Por supuesto que aquí no se pone el 1 porque ya quedaría positivo y el 1 no se ubica. Entonces, esta propiedad nos sirve para cambiar un exponencial, un exponente que sea negativo, pasarlo a positivo. Caso contrario sería como que fuera 1 sobre a la menos 1. Pues entonces pasaría el a
a la 1 en la parte de arriba y el 1 se desaparece. Este 1 del fraccionario se desaparece. Listo. Hay otra propiedad y es que yo puedo tener una fracción a sobre b elevado a la menos 1. Es decir, que es como si fuera su inversa. Entonces yo lo único que hago es cambiar la posición. Lo que estaba en el denominador lo pongo en el numerador y lo que estaba en el numerador lo pongo en el denominador. Observe que tenemos otra propiedad. A elevado a la menos n. Y esto es igual a 1 elevado a la n. Es decir, es parecida a la anterior, solo que aquí estamos hablando de que esa n es un número diferente a 1. O sea, es decir, 2, 3, 4, 5. Pero es el mismo procedimiento. Lo mismo sucede acá con el ejercicio o la propiedad del lado derecho. Y es que si yo lo tengo elevado a la n, es decir, que es diferente de 1, 2, 3, 5, significa que yo lo invierto, pero a pesar de ello, yo debo elevarlo a la potencia que él trae. No a la 1, sino al 5, a la 6, a la 7. Bien, en ese orden de ideas tenemos una tablita de propiedades con un respectivo ejercicio para lograrlo entender. Observe que tengo la propiedad de a a la 0 y nos indican que eso es igual a 1. Cualquier número positivo o negativo elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Pero si tenemos la propiedad a elevado a la 1 va a ser igual a la a. Es decir, si yo tengo como ejemplo 23 elevado a la 1, me va a quedar igual a 23, o sea, al mismo número. Ahora tengo la propiedad de la multiplicación. Tengo x al cuadrado por x a la menos 3. Significa que las dos x que son la base son similares, son iguales, pues la pongo una sola vez, pero el resto, perdón, se suman los exponentes, pero observe que uno es negativo y el otro es positivo, entonces se debe hacer una resta, quedándome menos 1. Recuerde que queda el signo del número más grande, en este caso menos 3. La otra propiedad es la división. Entonces tengo 7 elevado a la 8 sobre 7 elevado a la 5. Como las bases son iguales, simplemente la pongo una sola vez y resto los exponentes. 8 menos 5, quedándome 7 elevado a la 3. Y 7 a la 3 pues es 7 por 7 por 7. 3 veces el 7. Ahora tenemos la propiedad de a por b dentro de un paréntesis elevado a la n. Significa que yo independientemente puedo multiplicarlos y elevar cada término, cada factor elevado a la n. Por ejemplo, 4 por x es lo mismo que tener 4 elevado a la 3 y x elevado a la 3. Y 4 elevado a la 3 pues es 4 por 4 por 4. A continuación tenemos el a sobre b elevado a la n. Observemos que la propiedad dice que tanto el de arriba como el de abajo debe quedar con el mismo exponente. En este caso tengo menos 3 medios. Entonces el de arriba, que es menos 3, quedaría elevado a la 3. Y el de abajo, que es el 2, pues quedaría elevado a la 3. Cada uno de ellos queda elevado a la 3. Obteniendo como respuesta en el denominador un 8, porque es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y en el numerador nos queda negativo porque hacemos una pausa ahí y recordamos que todo número negativo elevado a una potencia par siempre nos va a dar positivo. Pero si el número, siendo negativo, está elevado a una potencia impar, entonces nuestro resultado siempre va a dar negativo. Partiendo entonces de ese concepto, decimos que nos queda menos 27 octavos. Ahora tenemos la otra propiedad, a elevado a la n, y todo eso elevado a otro exponente.
Ejemplo, m a la menos 1 está elevado a la 3. Pues ello significa que yo voy a multiplicar exponentes. En este caso sería menos 1 por 3, quedándome menos 3. Y la base sigue siendo la misma. Listo. Ahora obtenemos la siguiente propiedad y que está relacionada con un radical, mas no es explicación propia de la temática que estamos evaluando en este momento, pero sí es importante tenerlo en claridad porque yo puedo transformar ese radical en una potencia y en ello me quedaría la a elevado a la n sobre m. Es decir, que el exponente que acompañe la a queda de arriba y el exponente del radical queda en la parte de abajo. Ejemplo, raíz quinta de 8 elevado a la 3. Entonces pongo el 8 y como fraccionario pongo el 3 sobre 5. La siguiente propiedad habla sobre el a elevado a la menos n. Es decir, que si el exponente es negativo, yo lo puedo enviar al denominador para que el exponente me quede positivo. El ejemplo es a elevado a la menos 5. Entonces me quedaría 1 sobre a elevado a la 5. Observe que lo que estamos creando es el 1 sobre. En la siguiente propiedad tenemos a sobre b elevado a la menos n. Significa que yo debo cambiar la posición del numerador y el denominador, cambiándolos, es decir, el denominador para arriba al numerador y el numerador para abajo, que es el denominador. Por eso me quedaría b sobre a. Y ya el exponente no sería negativo, sino pasa a ser positivo. Un ejemplo claro de ello es este número, menos 2 quintos elevado a la menos 2. En primera instancia observo que el 2 quintos es un número negativo, pero al aplicar primero la propiedad para convertir el exponente en positivo, los cambio, quedándome el 5 arriba y el 2 abajo, pero el menos sigue permaneciendo, porque en eso no se pierde. Cambia son solo las posiciones. Como el número es negativo y ahora pasa a ser 5 medios, observe que al elevarlo al cuadrado nos va a dar positivo. Todo número negativo elevado al cuadrado o al número par me da positivo. Pero todo número negativo elevado a un número impar me va a dar negativo. En este caso me quedaría 25 cuartos. Y la última propiedad que tenemos aquí es que yo estoy sumando o restando dentro de un paréntesis dos términos y ellos están elevados a la n. ¿Sí? Dice que no podemos trabajarlo como 4 elevado a la 3 más x elevado a la 3. Es diferente. Vamos a explicarlo, porque este sí es importante tenerlo en claro. Puede ser que se confunda. Entonces observe que le vamos a dar unos valores a la a y a la b. ¿Sí? O bueno, o ellos que están ahí trabajando. No es lo mismo decir 4 más x y este elevado a la 3, ¿cierto? Porque aquí yo tendría que aplicar la suma de cuadrados perfectos, de cubos perfectos. Cubos perfectos, ¿sí? Cubos perfectos. Y en la parte de abajo que está, es decir, este 4 a la 3 más x a la 3, observe que si yo los hago independientes, esto sería 4 por 4, 16, 16 por 4, pues 64. Y este quedaría x a la 3. Pero este que está aquí en la parte de arriba es 4 elevado a la 3 más el primero elevado a la 2 por el segundo y así sucesivamente. Más x a la 3. ¿Sí? Entonces observe que son diferentes y esta temática de suma de cuadrados, suma de cubos, pues se ve en otra unidad.
es otro concepto, pero es bueno tenerlo en cuenta. Muy bien. Continuamos. Esto le daría 9. Se me ha borrado. Voy a volverlo a copiar acá. Tengo 3 medios por 3 a la 3. Recuerde que esta simplificación ya la hicimos, que me dio 3. Y aquí sobre 3 a la 3. Y tenemos aquí entonces 3 medios. Pero sí, va a sumar. Va a sumar. Muy bien. Recordemos que colocamos el 1 debajo. Esto me quedaría 2. Esto me quedaría 3 más 6. Y esto me daría a mí 9 medios. 9 medios daría la parte de arriba. ¿Sí? Porque se suman los exponentes. Y debajo quedaría 3 elevado a la 3. Recuerde entonces que para resolver esta división, las bases son las mismas, entonces serían 9 medios menos el de abajo. Entonces aplicamos lo mismo. 9 medios menos 3, esto es 1. El de abajo sería el 2. 9 por 1, 9. En cruzado, ¿no? Menos 3 por 2, 6. Y esto me daría a mí 3 sobre 2. 3 medios. 3 medios. O sea que la respuesta de este ejercicio es 3 elevado a la 3 medios. Ese es el resultado. Que si yo le quiero aplicar una propiedad para cambiarlo, bueno, pues yo lo puedo representar como en radical. Eso sería 3 elevado a la 2 y el radical sería cúbico. Es otra forma de presentarlo. Ese sería el ejercicio número 2. Ahora tenemos el último ejercicio. Vamos a aplicar las propiedades. Observemos que este 8 está elevado a la 1. Y tenemos, son restas. Entonces, hay que revisar si nosotros podemos aplicar alguna propiedad allí o no. Entonces tengo 1 a la menos 8 menos 2 elevado a la menos 2 más 8 sobre 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la menos 2. Observemos ese denominador. El denominador tiene la misma base y los exponentes son diferentes. Está multiplicando. Entonces, cuando yo multiplico, vamos a analizar solo el denominador. Si yo multiplico ellos dos, me va a quedar 2 y sumo y resto. Entonces, esto me daría 0. Porque si tengo un número positivo y el otro es negativo y los voy a sumar, y ambos son de las mismas cantidades, me daría 0. ¿Sí? Y en la parte de arriba, entonces yo tengo un octavo. Estoy cambiando las propiedades, ¿no? Estoy aplicando las propiedades y cambiando los resultados. Más 8. Entonces, un octavo menos un medio al cuadrado más 8. Como están sumando, yo pues no puedo aplicarle una propiedad allí, porque es que no están multiplicando, están sumándose. Entonces me va a tocar pasarlos a fraccionario, como de esta forma, como tengo acá. ¿Sí? Y revisar cuánto me queda. Entonces, este 1 sobre 2 a la 2 es lo mismo que tener un cuarto. Entonces esto sería un cuarto. Y esto sería 8. Entonces aquí debajo de este 8 vamos a colocar un 1. ¿Sí? Vamos a colocar un 1. Recordemos que este 2 a la 0 es 1. Y todo número dividido en 1 pues es el mismo. Entonces prácticamente eso ya se desprecia. Y nos está quedando solamente la parte de arriba. Vamos a sacar el mínimo como un múltiplo de 8, 4 y 1.
En este caso, pues sería solamente 8 y 4. Voy a colocarlos por acá. 8 y 4. Mitad de 4, de 8, 4. Mitad de 2, 1. De 4, 2. Aquí está. Entonces 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Es el mínimo común múltiplo. 8 dividido en 8 daría 1 y 1 por 1, 1 menos 8 dividido en 4 daría 2 y 2 por 1, 2. Más 8 dividido en 1 daría 8 y 8 por 8, 64. O sea que esto nos da 65 y a 65 le quitamos 2, nos quedaría 63 octavos. Y esa sería nuestra respuesta, porque esto quedaría dividido en 1, aunque hay que tener en cuenta algo, sí, tiene razón, puede ser que nos cambie. 63 dividido en 1. Y esto quedaría dividido en 1 también, porque no tiene, hay que convertirlo en fraccionario de la misma manera. Entonces serían extremos y medios, aquí aplicamos extremos y medios. 63 por 1 da 63 y 8 por 1 da 8. Entonces observe que nos sigue dando lo mismo. Entonces, por más que tenga el 1 debajo, no le hace ningún efecto. Nos quedaría 63 octavos. El resultado del ejercicio. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Espero les sirva y que tengan un excelente día.